Es paciente de esclerosis múltiple y nos acompaña esta mañana. Don Carlos, ¿qué tal? Buen día. Buenos días Hugo, buenos días Félix y a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Oiga, a propósito de lo que hablábamos hace un rato del presidente de la República, en una conferencia de prensa se le preguntó sobre este tema y con una sonrisa de me agarraron fuera de base, o por lo menos yo la interpreté así, como dijo, oye, yo no soy experto en cannabis medicinal, voy a buscar ayuda en Fulo Linares, que él sí sabe, ¿no? Pero los que sí saben cómo anda el tema del cannabis medicinal son ustedes. Incluso cuando llegó le dije, oiga, tiempo sin verlo, ¿cómo anda las cosas? ¿Ha cambiado algo? Sigue igual, para que le explique a la población. Bueno, definitivamente todo sigue igual. Para hacer un poquito de radiografía casualmente, esta ley de cannabis medicinal fue aprobada por la Asamblea en agosto del 2021, fue sancionada por el presidente en octubre de ese mismo año, fue reglamentada en el 2022 como lo exige la ley. Como lo exige la ley, a su vez también se creó el Consejo Técnico de Cannabis, el Programa Nacional para el Uso del Estudio del Cannabis Medicinal, se asignaron a los 7 licenciatarios como lo exige la ley. Mal que bien, el gobierno saliente dejó una hoja de ruta y para agregar algo al comentario de Hugo sobre las declaraciones del presidente, yo les digo la verdad. Yo no creo que el presidente tenga que saber de cannabis medicinal, eso yo lo entiendo. Yo entiendo también que no sea una de sus top prioridades, ni del MINSA tampoco. El Ministerio de Salud tiene un montón de otros problemas, eso los pacientes estamos anuentes, más que nadie de eso. Pero lo único que pedimos es que no caigamos en esa malpráctica de que el gobierno que entra no le da seguimiento a lo que dejó el gobierno anterior, ¿cierto? Específicamente porque esto es una ley de la República enfocada en salud pública y ya está reglamentada, ya están los licenciatarios, ya está prácticamente la ruta a seguir, y hasta que esto no se regule, porque regular es cuidar, implementarla de la manera adecuada, aquí los pacientes seguiremos obligados a cometer ilegalidades por necesidad, estando expuestos a un mercado negro donde no se garantiza un producto sano, seguro, accesible, ni de calidad. Ese es el mayor de los problemas, que cada día que pase el mercado negro se agranda, y el mercado negro de pacientes. No solo los pacientes no podemos conseguir el medicamento, médicos no pueden recetar. Hasta que nada de esto se implemente de la manera correcta, pacientes no lo pueden comprar, médicos no pueden recetar y tenemos un país confundido. ¿Qué se necesita para implementar la ley de manera correcta, para utilizar su propio término? ¿Qué es lo que hace falta específicamente? Bueno, como lo exige la ley, aquí habrán 7 empresas autorizadas para importar, distribuir, cultivar, comercializar el producto. O sea que ahora, ¿a qué estamos a la espera? Que a las 7 licencias las dejen operar. Y ojo, yo no vengo a defender al comercio, pero como la ley dice que ellos son los únicos autorizados para traer mi medicamento, a mí me toca hoy día preguntar qué está pasando, por qué no los dejan operar a ellos, ¿no? Entonces, falta que a ellos los dejen operar. La AIG por ley tiene que crear el registro único de pacientes, que esto es clave. Paciente que no esté en el registro único no podrá acceder al medicamento. Y esto es clave mencionarlo para que la ciudadanía esté tranquila, que esto no es ir a comprar marihuana a la calle. Esto es estar en un registro para poder acceder al medicamento. Ese detalle es importante porque, ¿cómo es que le decían en mi época es esta, en mi niñez? Yo oía hablar del canyac. Y todavía hay quienes hablan en ese término. No estamos hablando de eso. Y sería bueno ilustrarlo porque ahí pende ese estigma sobre este tema. Para que usted lo aclare, por favor. Sí, que eso es importantísimo porque cannabis y marihuana al final son lo mismo. Solo que marihuana es la palabra utilizada en la calle, cannabis es la planta, es el nombre científico, ¿cierto? Eso está en la calle, queramos o no. No podemos tapar el sol con un dedo. Lo que necesitamos es sacar a los pacientes de esa obligación y necesidad de entrar al mercado negro. Porque a mí no me parece justo que pacientes, o sea, en mi caso yo tengo esclerosis múltiple, pero aquí estamos hablando de pacientes de fibromialgia, artritis, artrosis, niños con epilepsia. Esos casos. Niños con epilepsia. Varios. O sea, aquí tenemos, olvídense de mí, yo soy un adulto que puedo ver cómo hago y consigo el medicamento. Pero aquí estamos hablando de madres que ya vieron buenos resultados en sus hijos. Hay cuentos aquí, hay testimonios de madres que su hijo convulsionaba hasta 50 veces al día. Probaron unas gotas de cannabis y ahí se le han reducido hasta 5 o 10 convulsiones al día en vez de las 50 que tenía antes. Pero es lo más delicado, ¿sabes qué es, Hugo y Félix? A estas madres que por desesperación entran al mercado negro,
hoy día pagan $50 por el medicamento, pero al mes siguiente, cuando lo van a comprar, adivina qué les dicen, ay, adivina qué, ahora subió, ahora son $200. Y juegan con el precio, juegan con la esperanza de esta madre buscando. Entonces, esto es un tema ya que está salpicando por otros lados. Salen con la excusa de que llegue un nuevo gobierno con una nueva estrategia para hacer los decomisos y el contrabando va a ser más difícil. Y usted habló del tema de los comercios que en la ley son los que deben o los que tienen la competencia de distribuir el cannabis medicinal. El presidente recientemente dio el aval para que los pacientes traigan los medicamentos desde el extranjero. Sin embargo, esta medida no aplica para los pacientes como usted, que tiene esclerosis múltiple y que depende del cannabis. Y actualmente, dentro de esta, vamos a decirle, categoría de pacientes clandestinos que hay, porque hay una gran cantidad de pacientes que están, o lo compran en el mercado negro local, o lo traen de afuera. Hay mucha gente trayendo cannabis de afuera y bueno, lo tienen que traer porque el dolor no espera. Pero sí, el cannabis no entra en el decreto de la semana pasada. ¿Por qué? Porque para tú traer cannabis como paciente, por ley, debes de estar en el registro único de pacientes, pero ese registro no lo han hecho todavía. ¿Sabe? Aquí aplica y quiero volver a lo que usted decía de una madre que le dio gotas a su hijo, porque tengo que aceptarlo que tristemente, incluso por personas cercanas a mi fe, cristianos, cuando se habla de este tema hay mucho desconocimiento. Fíjese que está hablando de gotas. No está hablando de que, porque he leído frases tan fuertes como, es que le van a poner a fumar a un niño. Cosas como esta, ¿no? Que son temas serios de desconocimiento de lo que estamos hablando. O como decía en su momento el presidente boliviano Evo Morales, él decía, la hoja de coca no es cocaína, como la uva no es vino. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces yo insisto en ese aspecto que falta también mucha formación, porque incluso la risa del presidente ese día, la risita de no soy experto, es porque de verdad hay una gran cantidad de panameños que todavía no confunden las cosas, no tienen claro de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y ese tema es importante. Y es que para poder llegar a ese nivel, primero que todo tenemos que empezar a normalizar el tema, entender que Panamá no está inventando la rueda, esto se viene legalizando desde hace 20, 30 años. Para dar un ejemplo, solo en Sudamérica, Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Brasil, todos con excepción de Venezuela y Bolivia, han arreglado sus leyes para poder tener acceso al cannabis medicinal. México, prácticamente todos los estados de los Estados Unidos, Canadá. O sea, esto, primero que todo, tenemos que normalizar, creer en la evidencia científica de que esto es un medicamento más que proviene de una planta más que existe en el planeta, que se utilizará de maneras reguladas y en el 90% de los casos a nivel mundial se utiliza por medio de gotas sublinguales. Aquí nadie está hablando ni de fumar, ni de vaporizar, ni nada por el estilo. Sí, en pandemia yo escuché uno de los casos que a mí me impactaron. O sea, la persona, el paciente, no podía comprar el cannabis medicinal en la oscuridad de la clandestinidad. No había, los precios habían disparado y llegó al extremo de comprar hojas de marihuana para hacer té. O sea, no tenía ninguna otra alternativa para poder tener un paliativo. ¿Los gobiernos estarán conscientes de lo que están haciendo los pacientes? Yo honestamente creo que no, por eso en mis últimas recientes entrevistas trato de abordar mucho el tema de ese mercado peligroso negro que hay y que cada vez hay más pacientes, digamos, brincando a este mercado. ¿Por qué? Porque, mira, yo acabo de decir que la mayoría de los países a nivel de región ya lo han legalizado. Entonces, hablamos de que la salud es un derecho humano. Entonces, tú como paciente, sea de la patología que tengas, tú hoy día, el paciente es muy empoderado, no es el paciente de antes que se quedaba con lo que le decían en el diagnóstico. El paciente hoy día está buscando, además de que en las redes sociales te salen todos estos temas, ¿no? Entonces tú tienes a pacientes que cada vez leen que todos los otros pacientes de la región están viendo resultados o adquiriendo mejor calidad de vida por medio de estos productos derivados del cannabis. Obviamente en la desesperación del dolor, el paciente aquí brinca, solo para probar, para tratar de buscar un alivio. Tenemos
familiares de pacientes, porque no todos los pacientes pueden estar, hay pacientes que no pueden salir de su casa. Y salir de su casa o no, ustedes se imaginan que si ustedes tuvieran una patología o algo, tener que meterse en Instagram a comprar un medicamento o a comprarlo por WhatsApp, a gente la están estafando. Les dicen, haz un yapi aquí y no les entregan nada. Nunca llega el medicamento. El medicamento no llega. Hablemos un poquito del principio activo, porque dirán otros, pero puede tomar otro medicamento. ¿Cuál es el principio activo y qué tipo de enfermedades o padecimientos son tratados con el cannabis medicinal? Sí, mira, la que más evidencia científica tiene a nivel mundial hoy día es la esclerosis múltiple, casualmente mi condición. Pero hoy día se utiliza para fibromialgia, artritis, artrosis, Parkinson, pacientes de cáncer para mitigar los efectos de la quimioterapia. Y hay un gran cantidad de estudios de la utilización del cannabis medicinal para niños con epilepsia refractaria, que le disminuye la cantidad de convulsiones. Y la ciencia no para, cada día la ciencia hace avances y se van encontrando diferentes usos para esto. Pero es bueno recalcar, esto tampoco es la panacea ni la cura de todos los males. Como cualquier medicamento puede tener efectos adversos, lo único es que si ya se está viendo evidencia en otros países, ¿por qué no traer eso a Panamá y ofrecer mejor calidad de vida a los pacientes? En el derecho comparado, ¿cómo han hecho los demás países que han aprobado esta ley, que han puesto la vigencia de esta normativa para que el medicamento sea legal? ¿Ha tardado mucho tiempo como Panamá? ¿Pasan por las mismas circunstancias que Panamá? ¿O este es un tema de voluntad? Mira, esto definitivamente aquí hay un tema de voluntad y compromiso, pero algo que tenemos que tener claro es, no existe ley perfecta ni la ideal. No hay una ley para todo el mundo, cada país ha tenido que amoldar a sus constituciones y a sus leyes para poder ir legalizando. Unos países demoró más que otros, a algunos les demoró porque fueron pioneros, pero Panamá no es pionero. Panamá entró hace 7 años, estamos en esto. Imagínate, Costa Rica empezó a debatir el tema después que nosotros, y en Costa Rica ya los pacientes tienen acceso al medicamento, igual que en Ecuador y Perú. Así que creo que ha sido un proceso que no es medible con los demás países. Lo único que sabemos es que todos lo han logrado. Ningún país ha tenido que revertir el caso. Teníamos cannabis medicinal, ahora no lo tengo. Al revés, cada paciente, su población de pacientes aumenta a medida que va mejorando la industria local. Y básicamente yo creo que hoy día en Panamá, ya con una ley y reglamentada, con licenciatarios escogidos, consejo técnico, aquí falta voluntad y compromiso. Ahora, el tema es voluntad de quién, porque el presidente dijo, voy a hablar con Julio Linares, primero saber si saben si se dio ese acercamiento, ¿no? Él es uno de los abanderados, alguno de los que lleva la bandera de este tema. Y segundo, me escribe don Cristiano Adames, y cito, abro comillas, que el ministro de Salud no le dé la gana de conceder las licencias ya adquiridas por 7 empresas, no le da la gana y no informa lo que hace. Cierro las comillas. ¿Eso es así? Esas dos cositas en la mesa. Bueno, sí, es que si ya por ley hay 7 licenciatarios escogidos, ya los escogí, o sea, la ley te dice que solo podrán haber hasta 7 licencias. 7, sí. Ya esas 7 personas las escogieron. Entonces, ya hay una ley reglamentada, no es el momento, ni es justo ni responsable con los pacientes, venir a cuestionar la ley. Vamos a poner la ley a andar, vamos a poner esto a funcionar y en unos años, porque esto es clave, volviendo a la pregunta de qué ha pasado en los otros países, todos legalizan y en unos años vuelven y modifican leyes, viéndolas funcionar, tú analizas qué debemos cambiar y qué no. Y esto es clave. La ley que firmaron en su momento, hay un artículo claro que dice, 5 años después de promulgada la ley, el Ministerio de Salud tendrá facultades para abrir el mercado si él quiere. O sea, pueden abrir que hayan más de 7 licencias, se podrán tocar un montón de temas. 5 años son en menos de 2 años. En menos de 2 años. Entonces, todavía no lo hemos podido implementar. Podemos implementar esto ya. Que se importe el medicamento como lo exige la ley. Por los 2 primeros años ellos importarán para que los pacientes tengamos el medicamento lo antes posible. Ahora, ¿han tenido comunicación, le reitero, con el ministro? ¿Les ha explicado por qué? ¿O el presidente ya se ha comunicado con el señor Linares? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Bueno, no te podría responder ninguna de esas 2 preguntas. Solo sé que
A las empresas que fueron seleccionadas actualmente no se les está inspeccionando. Tengo entendido que hay una que es la más avanzada de todas. Está tratando de pagar los $150.000 que exige la ley y ni siquiera le reciben el dinero. Dios. Así que al Consejo Técnico de Cannabis, que eso es clave, el Consejo Técnico de Cannabis es el encargado de prácticamente todo lo relacionado al tema. Ese Consejo Técnico son 9 sillas, de las cuales 6 son parte del gabinete. Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio, Ministerio de Seguridad, Aduanas, Caja del Seguro Social. Se me queda una que no sé si dije seguridad. Seguridad esta es muy importante aquí. Y tenemos 2 fundaciones de pacientes y una de investigación científica. El Consejo Técnico no se ha formado. Ahora, ¿del Consejo Técnico depende que esto se eche a andar? Se lo pregunto porque si ya es ley, si está reglamentado, si qué sé yo, alguien está violando la ley, si es ley de la República. Bueno, yo no creo que el Consejo Técnico tenga toda la responsabilidad porque hay pacientes también sentados, pero ahí es donde quiero llegar. Esto tal vez no es una prioridad, no tiene por qué ser una prioridad del presidente, tal vez tampoco tiene que ser del ministro de Salud, pero esto es un tema de salud pública. Farmacias y drogas está bajo el techo del MINSA. Ajá. Y ¿saben qué? Allá adentro, ahí está el Programa Nacional de Cannabis, al cual se le puede dar tareas. O sea que sí hay una estructura ya formada. Claro. ¿A quién se le puede delegar esas prioridades? Usted no me contestó, pero acá sí está contestando Cristiano Adames. Dice, y abro comillas, el ministro está violando la ley flagrantemente. Cierro comillas. Eso es lo que dice. Bueno, yo entendí Cristiano. que era que si el presidente había llamado a Linares... No, eso sí lo ese era el sé. anterior. Después le dije, oiga, si está la ley, si está reglamentada, así qué sé yo, alguien está violando la ley. Fue lo que me dice la lógica. Bueno, ¿no? definitivamente, sí. Se está violando la ley. Sí, disculpa, yo me quedé en la de si habían contactado a la persona... Eso Ya usted no me lo dijo que sé. usted no lo podía responder. Que ahí no había caso, ¿no? Pero si está la ley, si está reglamentada, si qué sé yo, si todo está listo, si ya concedieron la licencia, óigame, y esto no arranca, alguien está obstaculizando mínimo o violando la ley, que es peor. Exactamente, porque esto es ley de la República sancionada y reglamentada. En verdad aquí ya no hay ponernos a discutir si hay un artículo que no nos gustó o no. Ahora, bueno, los pacientes no tienen comunicación directa con el Ejecutivo, con el jefe del gobierno, que es el presidente de la República, pero relativamente cuando estas cosas suceden y cuando la Asamblea Nacional juega su papel, aprueba una ley, los pacientes acuden a una de las comisiones importantes del órgano legislativo. Hablo de la Comisión de Salud, hablan con el presidente, la Comisión de Salud, de los diputados, y los diputados tienden puente con el Ejecutivo, porque la Constitución habla de que estos órganos deben trabajar con armónica colaboración. Esto se ha hecho. ¿Han llevado ustedes en los últimos días o en las últimas semanas ese clamor a la nueva Comisión de Salud instalada de la Asamblea? Sí, casualmente yo estuve personalmente en la Comisión de Salud hace como un mes. Ahí estaba el diputado Cristiano Adames, entre otros, y todos entendieron la necesidad de nosotros como pacientes, nos brindaron el apoyo, se comprometieron a estar pendientes y están anuentes de que hoy día ese tema no puede retornar a la Asamblea, porque han habido rumores de que querían hacerle modificaciones a la ley. ¿Qué modificaciones les han dicho? Es que esa es la otra. Hablan que hay modificaciones, pero no nos terminan de mostrar un documento, no nos dicen específicamente qué es lo que quisieran. Se escuchó que era que no les gustaba que nada más habían 7 licencias. Pero vuelvo y repito, hay un artículo que dice que en menos de 2 años tú puedes abrir el mercado si usted desea. Así que todo queda en la no aplicación de la ley, en la no aplicación de la reglamentación, que hay personas no haciendo su trabajo dentro del MINSA. Mientras tanto, mi Cristo padeciendo. Gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana y ponernos al tanto. Lamentable. Esto es cuesta arriba, ¿no? Costó que los diputados lo entendieran, se convirtió en ley de la República y todavía cuesta que quienes le tengan que dar estar a esto entiendan, porque al final estamos hablando de seres humanos que están sufriendo y que necesitan un alivio. Dejemos la cosa hasta ahí. Don Carlos Osa, gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa y tenemos más en segundos. En minutos.